me dicen si pueden, a ver, ¿está? Ya listo. Me dicen si pueden observar el foro de discusión, ahí debe de aparecerles, clase del día jueves 30 de abril del 2020, y dice, con base en el texto, contesta las siguientes preguntas. Vienen 4 preguntas y un punto que te dice, realiza un pequeño control de lectura donde hagas una reflexión sobre la situación que viven los personajes y las formas que se nos plantean de afrontarla, ¿no? Entonces, ahí hay 5 preguntas que vamos a contestar con base en el texto que está aquí abajo. Como les comentaba, es un fragmento, no sé si lo puedan abrir, yo lo descargué, pero no. Descargar. Le vamos a poner ver aquí para que se abra la otra pestaña. A ver quién me escribe por acá. Tenía problemas con internet. Está bien, Anaí, qué bueno que me lo comentas para quitarte esa falta. Y todavía hasta las 10:20 voy a estar quitando faltas. Ya de ahí veremos, ¿no? Entiendo que podemos tener problemas con el internet. No es como que queramos que esté fallando el internet. Pero ahí está. ¿Sale? Entonces nos vamos todos a este documento, ¿sí? Donde dice clase del día jueves 30 de abril del 2020. Abajito dice FRAC, amor en tiempos de cólera. Ahí está, le dan ver para que les abra otra pestaña como la siguiente. Y ahí está el texto, ¿no? No es tan largo, parece que sí, pero las letras están muy grandes, entonces se lee fácil. Es básicamente una conversación entre dos personajes. Como les repito, es un fragmento de este libro famoso de Gabriel García Márquez, un escritor colombiano. Se llama El amor en tiempos del cólera. El cólera pues es una enfermedad viral que tuvo su propia pandemia hace varios años, muy peligrosa, muy fea la enfermedad. Entonces, pues es una historia muy, muy larga, pero aquí tenemos un fragmento que a mí me llamó la atención. Entonces, me gustaría que lo leyéramos. Lo mismo, chicos, si hay algún voluntario, ¿por qué? Porque es para leerse de forma grupal. Necesito voluntarios, aquí sí pueden ser un poquito más. ¿Quién me dice yo quiero ayudar a leer este fragmento? La verdad es un fragmento que vale la pena poner atención. Recuerden, persona que me diga yo, pues tendría su punto extra. Yo, Que ya le ayudo. Okay, a ver, ¿quién dijo yo? Yo. Frida. Okay, ¿quién más? Yo. A ver, díganme sus nombres para irlos anotando. Frida. Daniel. Frida, Daniel, ¿quién más? ¿Alguien más, chicos? A ver, si no hay voluntarios, entonces yo los voy a hacer. Recuerden que va a ser menos, medio punto. ¿Nadie más quiere apuntarse a leer? Yo. Yo, Miss. Ana. Ok, Ana, muy bien. Ana, entonces tengo 1, 2, 3. Me faltaría una persona más. Yo creo que les pueden ayudar esos puntos extra. ¿Nadie? Yo, Miss. ¿Quién dijo yo? Kelly. Ok. Bueno, entonces van a ser Frida, Daniel, Ana y Kelly. Ok. Más o menos, vamos a ver. Frida va a leer hasta aquí, donde dice hubo una pandemia. ¿Vale? Igual en el texto lo van a volver a encontrar. Daniel va a leer hasta aquí. Tal capacidad y fuerza. ¿Quién más? Ana va a leer hasta... Ah, no, ahí se acabó. Bueno, mejor empiecen a leer y ya les digo, siguen ustedes, porque hay diálogos que son más largos que otros, ¿no?
En cuanto les diga hasta ahí, gracias, ya sigue el siguiente compañero, ¿no? Si me quieren hacer el favor de comenzar, los demás, por favor, hay que escuchar, hay que poner atención, ¿sale? Entonces, Frida, ¿me ayudas, por favor? ¿Comenzamos? Disculpe, ¿hasta Mande. qué parte termina mi parte para no pasarme? Es una idea. Mira, te voy a dejar que leas, es que lo que pasa, déjame ver el texto más pequeño para fragmentarlo como en partes equivalentes. Okay. 1, 2, 3. Okay. Todo esto lo va a leer Kelly, que sería la última parte de la hoja. Hasta aquí yo creo que va a leer Ana. Me puse a leer. Todo esto lo va a leer Daniel. Son 1, 2, 3, 4. Sí, es mitad de la página. 2, 3, ahí está. Vale. Entonces, Kelly, vas a leer hasta casi terminándose la página. Hasta aquí. Me tuve que privar de 20 días en el barco. Daniel va a leer más o menos hasta aquí, la mitad de la página. Van a leer cada quien más o menos la mitad de la página, chicos. Ana va a leer desde la mitad hasta el poquito fragmento que queda acá y ya Kelly leería lo que resta, ¿sale? Más o menos una mitad de página cada quien. Sí, yo les voy a decir hasta aquí, ¿sale? Para que no se confundan. Entonces, comienza a leer, Frida, y ya donde te diga más o menos va la mitad de la página, ya digo, sigue el siguiente que sería Daniel, ¿sale? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, comenzamos, por favor. Ok. Capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. ¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No puedo soportar no poder desembarcar y abrazar a mi familia. ¿Y si te dejan salir del barco y se contaminan? Cárgalas con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad. Nunca me lo perdonaría, pero para mí inventaron esta plaga. Puede ser, pero ¿y si no fue inventado? Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Me privaron de algo. Y tú te privas con algo, aún más de algo. Aún más de algo. Ahí termina. ¿O me falta más? Okay. Sí, hasta ahí. Eso ya está bien, es más o menos la mitad de la página. Okay. Daniel, donde le dice, y tú te privas aún más de algo. ¿Qué responde el niño? Daniel. ¿Estás jugando conmigo? De alguna forma, si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido. Entonces, ¿quieres decir, como dices, que si me quitaran algo para ganar, debo privarme de otra cosa? Exactamente. Yo hice cuarentena hace 7 años atrás. ¿Y de qué tuviste que privar? ¿Y de qué te tuviste que privar? Tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses en que ansiaba llegar al puerto y disfrutar de la primavera en la tierra. Hubo una epidemia en Puerto Abril. Se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros. Me sentí como tú. Bueno, ya. Ok, bueno, hasta ahí. Luego sigue Ana. Me sentí como tú. Pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días de este comportamiento se crea un hábito, y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con los alimentos que por tradición histórica había mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue agregar a esto una purificación de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me propuse a leer al menos una página cada día de una discusión que no conocía.
Me puse a hacer ejercicios en el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho hace años que el cuerpo mejoraba al retener la respiración. Me puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad y fuerza. Ok, hasta ahí. Sigue Kelly. La tarde fue la hora de la oración, el momento de agradecer a una entidad por no haberme dado como destino privaciones graves durante mi vida. El hindú también me había aconsejado que tuviera la costumbre de imaginar que la luz entraba en mí y me hacía más fuerte. También podría funcionar para los seres queridos que estaban lejos, por lo que integré la práctica a mi rutina diaria en el barco. En lugar de pensar en todo lo que podía hacer, también estaba pensando en lo que haría una vez que llegara a tierra firme, visualizando la Adelante. espera. Todo lo que podemos obtener enseguida rápido no es interesante. Esperar sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me privé de comida rica, de ron y otras delicias. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de practicar ocio y de pensar solamente en lo que me estaban privando. Adquirí todos los nuevos hábitos. Me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo que esperaba. ¿Te privó de la primavera entonces? Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas, pero aún así florecí y llevé la primavera dentro de mí y nadie me la pudo quitar. El amor en tiempos de cólera. Gabriel García Márquez. Está. Pues muy bien, muchas gracias. Como les comenté, es un fragmento de una discusión que se tiene, pues en este caso es un niño, ahí nos dice al principio del fragmento, y un capitán, ¿no? Es el capitán del barco. No sé si sabrán, como para darles una introducción, el término cuarentena viene de que antes pues se navegaba más, se viajaba más por puerto, por barcos, y cuando había todas estas enfermedades que comenzaron a surgir, estas enfermedades desastrosas que se contagiaban muy fácilmente, como el cólera, las personas se les imponía quedarse 40 días en el barco, en el puerto, no llegar a tierra, sino quedarse en el puerto 40 días. ¿Por qué? Porque en 40 días esa enfermedad se sabía si tú estabas contagiado o no. Y de estar contagiado te regresas al mar o te regresas por donde viniste. Entonces, era muy común que los barcos se quedaran ahí en el puerto 40 días esperando a que pasaran los efectos o a que se descubrieran, ¿no? Entonces, es un término que viene principalmente de eso, cuarentena, pues nada más como un dato, ¿no? Antes de comenzar con las preguntas, sí me gustaría escucharlos, quién tiene alguna opinión, qué les parece este texto, si hay algo interesante o de qué se trata, ¿no? Si encontramos alguna similitud de este texto, de este fragmento, pues con lo que nos está tocando vivir, ¿no? Yo considero que sí, pues principalmente por esto de la cuarentena, pero más allá del hecho de que haya una cuarentena, que haya un virus, sobre las acciones o cómo se siente el personaje, ¿no? Porque aquí este personaje nos dice, el niño, que se siente como frustrado, ¿no? Que está triste porque le están privando de su libertad. Entonces, sí me gustaría escuchar alguna opinión, ya sea de los que leyeron o de los que escucharon. Igual cualquier opinión es buena, ¿no? Si me dicen de qué se trata el texto, también. Por ahí, a ver, alguien que diga yo. Claro, Frida, adelante. Pues desde mi punto de vista yo me siento identificada, no en el sentido en que no puedo ver a su familia y así, o sea, yo me siento identificada en el sentido en que no puedo ver a mis seres queridos que no están dentro de mi casa, o sea, que no es mi familia más cercana, ni a mis amigos, además que no tengo mucha libertad, no puedo salir y pues no me gusta, así que sé lo que siente, pues sé por qué está frustrado y así. Te identificas con el personaje porque
pues cierto, ¿no? No podemos salir, no tenemos ahorita esta libertad, estamos encerrados en nuestra casa y de cierta manera eso pues nos puede llegar a desesperar, ¿no? Depende el tipo de personas que seamos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho salir, que su vida era estar afuera, estar viajando, estar saliendo. Imagínate cómo se sienten todos ese tipo de personas, ¿no? Que no están acostumbrados a estar en sus casas. Debe ser realmente muy difícil, chicos, sobre todo si no estás acostumbrado a esto, ¿no? Si a lo mejor piensa también en todos esos tipos de familias que no se llevan bien, que tienen problemas, y el hecho de que estén todos juntos, encerrados, también puede ser mucho estrés para alguien, ¿no? No sé si alguien más me quiera compartir su opinión, eh, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que el texto les despierte o cualquier reflexión que les produzca este texto. ¿Alguien más? ¿Alguna participación? Sí, no. A ver, pregunto entonces, porque yo considero que es un texto que nosotros podemos identificarnos con él, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te pongo, no sé, un texto que hable sobre la Revolución Francesa, no te vas a identificar con él. A lo mejor le entiendes, ¿sí? Le vas a entender y vas a decir, oh, hubo una guerra y la gente sufría mucho, pero no te vas a identificar con él porque no estás viviendo esos acontecimientos. Sin embargo, presentarte un texto que esté reflejando parte de lo que estamos viviendo hoy en día, sí te da mucho para que tú reflexiones, ¿no? Entonces, aquí sí me preocupa que no hagamos esa reflexión de identificarnos, de caer en cuenta de que se nos están mostrando otras posibilidades, ¿no? Sí, Valdemar, ya tomé lista, igual ahorita al final de la clase vuelvo a tomar lista. ¿Sale? A ver, si nadie me va a dar una opinión antes de contestar las preguntas, me gustaría saber qué opina, por ejemplo, Manuel, del texto. A ver, Manuel, ¿me puedes decir lo que sea que opines del texto? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Se trata de esto? Lo que le hayas entendido. A ver, ¿está por ahí? Pues entendí que ilustra por los malos tiempos que pasaron los personajes durante esa epidemia, no me acuerdo si era epidemia o pandemia, pero hace ver lo mal que lo pasaron. ¿Okay? ¿Y no te identificas o qué piensas de lo que nos dice el personaje? Pues no tanto porque principalmente las personas que más quiero y se viven conmigo aquí en mi casa serían mis papás, mis hermanos y mi abuela. Y sería todo lo que me identifico, además de estar encerrado, sería todo lo que me identificaría con el personaje, el hecho de estar encerrado en un solo lugar sin poder salir. ¿Okay? Sí, ¿no? Principalmente, pues son circunstancias diferentes, ¿no? No estamos en un barco, no es como si agarráramos un camión y que al llegar a la estación del camión te dijera no te puedes bajar, aquí te tienes que quedar 40 días o más. Si no es igual, noten que eso es un gran alivio, estamos con nuestras familias o estamos en lugares cómodos, en nuestras casas, como lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, le dice el capitán al principio, ¿qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? O sea, lo que es lo básico lo tenemos y también pues a nuestras familias. Sé que podemos llegar a extrañar como a las personas que no viven con nosotros, a nuestros amigos y sobre todo a lo mejor podemos llegar a extrañar esa libertad de poder ir y venir, de poder salir, de respirar el aire, de viajar, ¿no? Entiendo que puede ser frustrante. Bueno, chicos, entonces por aquí hay algunas preguntas, las pueden encontrar en el foro de discusión, igual al final del texto, que me gustaría que comentáramos entre todos. Ya estas las van a contestar aquí mismo en el foro de discusión, va a ser su participación del día de hoy. Es parte de, ¿no? Si no lo hacen, les afecta su calificación.
Si lo hacen es parte de su calificación. Les sugiero lo mismo, pueden copiar las preguntas, pueden ponerlas aquí mismo en su participación y ya irlas contestando, ¿no? Vamos a hacer un comentario respecto a las preguntas, pero claro, cada quien me va a escribir su muy particular punto de vista, cada quien me va a plantear lo que considere, ¿no? Porque son más que nada preguntas para reflexionar y también para ver si ustedes de verdad estuvieron como ahí atentos al texto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el conflicto principal que se plantea en el fragmento del texto? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿De qué se nos está hablando? ¿Por qué sufren los personajes? Por ahí ya me lo habían planteado. A ver, Frida, ¿cuál sería el conflicto principal? Ya me lo habían dicho, pero igual hay que repetirlo. ¿Quién me dice? Frida dijo yo. ¿Cuál sería como el conflicto principal, ¿no? Lo que está provocándole sufrimiento a uno de los personajes. ¿Puedo decir? ¿Sí? Ok. Para mí el principal problema es que el niño quiere ser libre y quiere convivir con su familia, pero no puede porque no sabe si está enfermo y no los quiere enfermar. No los quiere contagiar. Miren qué gran responsabilidad el hecho de que él dice, es que yo quiero correr y abrazar a mi familia, y le responde el capitán, oye, pero si tú estás enfermo, ¿a poco tú podrías vivir con el hecho de enfermar a alguien que podría morir por eso, no? Y el niño se queda, no, pues no. ¿Bien? Es como priorizar unas cosas por otras. Incluso hay una parte, noten que esto siempre se da porque ahí está registrado, ¿no? Hay una parte en la que el niño dice, ¿y si es un invento? O sea, lo del virus. Vean que siempre que hay un tipo de pandemia va a haber este tipo de personas que va a seguir pensando eso o que lo va a seguir como cuestionando. A lo mejor es un invento, ¿no? Entonces, ese sería el conflicto principal, ¿no? Que el niño se siente pues triste, se siente encerrado, se siente que lo privan de su libertad. Y todo gracias a qué o debido a qué, pues debido a que está en cuarentena porque no puede salir del barco e ir a abrazar a su familia, ¿no? Ahí es lo que necesito que me escriban. Ya si escriben algo más de que pues es que nos presentan personajes que están en un barco, hay una cuarentena, hay un diálogo entre un niño y el capitán, el niño se siente triste, etcétera, etcétera, ahí me plantean el problema, ¿sale? Luego la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el principal consejo que el capitán da al niño para afrontar el problema? O sea, ¿qué le dice el capitán que haga o cuál fue la solución? Porque si se dan cuenta, el capitán le empieza a contar que él también pasó por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que le dice que haga o cómo afrontar ese problema? ¿Quién me dice? Yo, ¿Bien? como privarse de algunas cosas. Privarse de algunas cosas, ¿verdad? Ojo que al principio nos dice como que el mismo es confuso el texto, ¿no? Porque le dice, te están privando de algo y tú tienes que privarte de otra cosa, ¿no? Y el niño le contesta, me dices que si a mí me están privando de algo, o sea, yo tengo que privarme de otra cosa, y al principio como que no tiene mucha lógica, pero luego el capitán empieza a explicar, ¿no? Empieza a explicar que si reaccionas de forma incorrecta cuando te están privando de algo, tú eres el que sale perdiendo, ¿no? Entonces ya le explica todo lo que hizo él para mantener la calma. Y aquí hay algo que es muy interesante, ¿no? Porque lo que él hizo, el capitán, es que convirtió una situación desagradable en algo positivo, en algo productivo. A veces nosotros llegamos a pensar, es que, ¿qué puedo hacer estando todo el día en mi casa? ¿No? Ustedes no, porque ustedes tienen tarea, ¿verdad? Hay muchos. Pero, por ejemplo, los primeros 20 días de la cuarentena, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en sus casas? ¿No? Algunos dijeron, a lo mejor, pues nada, me voy a poner a ver la tele, a ver películas, etcétera, ¿no? A lo mejor otros se desesperaron los primeros días, pero aquí lo que el capitán hace también son circunstancias diferentes, es tomar ese tiempo y aprovecharlo para crearse buenos hábitos, ¿no? Me escriben por aquí.
¿ok? No te preocupes, Rafael, ya me habían comentado que tenías problemas con el internet. Trata de estar en la clase, igual si te está saliendo no hay problema. Cuando termine la clase, igual si quieres ver la grabación por cualquier cosa que te hayas perdido, o igual si quieres estar preguntando, aquí vamos a estar contestando, ¿vale? Entonces, el principal consejo que le da al niño es que trate de hacer buena esa situación adversa, ¿no? Que trate de ver el lado positivo o que trate de ver que puede sacarle provecho a esa situación y ya le empieza a contar su historia, ¿no? La pregunta 3 dice, ¿a qué se refiere el capitán del barco cuando le dice al niño, si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Y esto nada más lo vamos a entender una vez que hayamos leído todo el texto. ¿Quién me contesta a qué se refiere, qué quiere decir o qué significa eso? A ver, ¿quién? Leímos el texto, ¿no? Así que deben de tener una idea. Igual les pongo por aquí ese fragmento. Maestra, Mande. creo que tengo una idea sobre la respuesta. ¿Lo puedo decir? Sí, claro. Desde mi punto de vista, a lo que se refiere el capitán es que, o sea, en vez, ya lo había comentado, que en vez de estar perdiendo el tiempo, que se ponga a respirar profundamente, que se ponga a pensar en lo que va a hacer cuando llegue, cuando se baje del barco. Es lo que yo pienso, no lo sé. Sí, muy bien. Así es, ¿no? Aquí está el fragmento, ¿no? Le dice, tú te privas aún más de algo, ¿no? Es lo que le dice el capitán, ¿no? El niño está desesperado porque él dice que lo están privando de su libertad. Y el capitán le contesta, bueno, ellos te están privando de tu libertad de cierta manera, pero en realidad tú eres el que se está, digamos, provocando ese estrés, ¿no? O sea, tú eres el que te provocas ese estado de ánimo porque tienes tu cabeza así, pensando llena de cosas. Entonces, al estarte alterando tú con eso, tú te estás privando realmente de tu tranquilidad, ¿no? Entonces ya le empieza a decir, si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido, ¿no? Entonces todo esto se trata de aprender siempre a ver lo mejor de las circunstancias. Siempre podemos aprender algo de las cosas. No sé si habrán escuchado esta frase que dice que entre peor está una situación, más tienen la oportunidad de aprender cosas valiosas. Entonces, básicamente, perdón, sería eso, de que todo lo que el capitán hace la reflexión, de que tú tienes la libertad y el control sobre ti mismo, ¿no? Entonces, si alguien te está privando exteriormente de algo, tú puedes tener el control para permitir privarte, que eso te afecte o no, ¿no? Porque aquí él mismo cuenta cómo fue más inteligente, más fuerte y estuvo aprovechando ese tiempo para hacer cosas productivas, ¿no? Entonces, aquí si me quieren escribir algo, por ejemplo, lo que dijo Frida, está muy bien, ¿no? ¿Me pueden explicar lo que le dijo el capitán? ¿A qué se refiere el capitán del barco cuando dice si te privas de algo sin responder adecuadamente habrás perdido? Una respuesta sería, pues, a que no esté perdiendo el tiempo, a que no se deje dominar por esas emociones negativas, a que vea que puede aprovechar, que puede hacer ejercicio, que puede comer adecuadamente, que puede empezar a hacerse hábitos, ¿no? Esa sería como la respuesta correcta. Tomen los consejos que le da el capitán, reflexionenlos y ya anótenlos ahí, ¿sale? Luego sería, ¿cuál es tu opinión sobre los consejos del capitán? Bueno, eso ya es cada quien. A lo mejor si alguien te dice, vas a tener vacaciones, ya no te van a dar clases de aquí a julio, o todo el mes de julio vas a tener vacaciones, y llega tu mamá y te dice, bueno, para que no pierdas el tiempo te voy a poner a hacer ejercicio, vas a poner a meditar, te vamos a poner a hacer esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo lo tomarías tú? ¿Te parecería algo negativo o te parecería algo positivo? Trata de digamos, ponerte en la situación de estos personajes. Va a ser fácil a lo mejor para algunos, a lo mejor para otros no va a ser tan fácil, pero ustedes qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan al respecto de esto? Me gustaría que meditaran un poquito sobre qué han hecho con todo este tiempo que han pasado en sus casas,
con el tiempo libre que han tenido, ¿no? A lo mejor ahorita ya no tienen tanto tiempo libre porque están recibiendo clases, están haciendo tareas, pero por ejemplo tuvimos 2 semanas de vacaciones. ¿Qué hicieron con este tiempo? Dejaron que los invadiera la desesperación, se sintieron mal, se sintieron de que, ay, ya estoy harto, o trataron de darle la vuelta, trataron de hacer algo positivo. ¿Qué hicieron con ese tiempo, no? Entonces, me gustaría ahí que pensaran y pues me pusieran su opinión. Y por último dice, realiza un pequeño control de lectura donde hagas una reflexión sobre la situación que viven los personajes y las formas en que se nos plantean para afrontarla. Esto va a ser lo mismo. Recuerda el pequeño control de lectura. El control de lectura siempre va a constar de decirme primero de qué se trata la obra, el fragmento o el texto, y en segundo lugar, pues una opinión, ¿no? Sobre esto. Entonces, un control de lectura pueden ser de 3 a 5 líneas. Si quieres más, yo creo que este texto te da para extenderte más, hacer una reflexión sobre, primeramente, de qué se trata, ¿no? Puedes comenzar sobre cómo el texto nos habla de 2 personajes que se encuentran en cuarentena y hay un niño que se siente muy mal, porque esto y por esto, porque lo están privando de la libertad, etcétera, ¿no? El capitán le da unos consejos, bla, 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 que aproveche su tiempo y ya luego mi opinión al respecto o la reflexión que hago es que en estas circunstancias en las que estamos podemos aprovechar el tiempo para ser mejores en algo, crearnos hábitos, relajarnos más o cualquier cosa que a ustedes les vaya surgiendo, ¿no? Una reflexión es que te pongas a pensar un poquito en eso y ya tu misma reflexión o los mismos pensamientos que tengas los plasmes ahí, ¿sale? Eso ya es como muy de cada quien, pero sí los voy a estar leyendo, ¿eh? Ni crean que no los leo, yo siempre los leo. Entonces, ahí por favor traten, ¿no? No quiero que me pongan algo sobre, ay, pues se parece a lo que estamos viviendo y ya, o no me gustó, ¿no? Eso no es un control de lectura ni una reflexión, ¿sí? Hay que pensar, tampoco les voy a pedir un texto filosófico, ¿no? Si lo pueden hacer, háganlo, expláyense, si les gusta estar escribiendo, adelante. Pero sí, todo esto es para que fomenten el pensamiento, ¿no? Y la reflexión, para que se vean a ustedes mismos cómo se sienten, también les puede servir. Y si me quieren decir cómo se sienten, también escriban, ¿no? Entonces yo me siento identificado porque yo no puedo salir, entonces me siento triste, etcétera, etcétera. ¿Sale? No sé si tengan ahí alguna pregunta sobre lo que van a hacer. Les aconsejaría que comiencen esta clase. Este foro de discusión tiene su calificación. No es calificarles, bueno, yo les pongo un 10, ¿no? A los que hacen el foro y les pongo un 0 a los que no contestan, ¿no? Así de simple, porque no hay opiniones mejores que otras cuando se trata de reflexionar. O sea, no de que tú digas, es que a mí me parece bien y a mí me parece mal. No va a ser como positivo o negativo, simplemente es una opinión. Lo que sí es que, bueno, hay respuestas más elaboradas que otras y eso sí yo lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Recuerden que yo estoy tomando en cuenta las participaciones, el esfuerzo que le ponen a las cosas y todo lo que van a hacer los foros de lectura, siempre los voy a estar tomando en cuenta para eso, ¿no? Para darles como un punto extra. Si yo veo que alguien hace una muy buena reflexión, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? De que, pues, si pusiste atención, si leíste, pues lo tomo en cuenta para tu calificación también, ¿no? ¿Qué más? La clase de hoy sí, perdón, serían esas preguntas, la actividad, ¿no? Y también la clase de hoy es para que hagan su producto final. Entiendo que no lo van a poder hacer quizás en esta clase. Les voy a explicar de qué va su producto final y ustedes ya lo hacen pues el día de mañana, por ejemplo, que no hay clases, lo pueden hacer el fin de semana, ¿no? Yo les vendría dando de aquí al lunes para entregarme su producto final. Sería jueves, viernes, sábado y domingo y el lunes, ¿no? 5 días van a tener para entregar eso. ¿Cuál es la actividad? No hay actividad, Javier, es el foro de discusión nada más. O sea, las preguntas.
de la lectura, y lo que sí hay que hacer también es el producto final. El producto final 12, ¿no? ¿Qué es el producto final 12? ¿En qué consiste? Te vuelvo a repetir, ¿no? Aquí es muy necesario que me pongas atención. ¿Por qué? Porque si no entiendes bien qué hay que hacer, te vas a confundir, ¿no? Te vas a confundir y luego me vas a entregar algo que no va y pues la calificación te va a bajar. No hay clases el lunes, todavía no se nos ha informado, Javier, a nosotros no se nos ha dicho nada. Si ven un comunicado por ahí luego que dice no hay clases el lunes, no hay clases el martes, está muy bien, no hay problema, pero yo igual les voy a seguir dejando la actividad para el lunes, ¿no? Para que me la manden. Sí, las preguntas al foro de discusión y les vuelvo a explicar todas las pautas de su producto final para que se vayan poniendo de acuerdo, ¿no? Este viernes no hay clases, mañana no hay clases, entonces pueden aprovecharlo también para eso, ¿sale? Este viernes sí es oficial, no hay clases, o sea, mañana, ¿sale? Entonces, ¿qué van a hacer la clase de hoy? Hay que terminar de contestar las preguntas y hay que ponerse de acuerdo para comenzar su producto final. Les vuelvo a explicar el producto final, en qué consiste. Van a hacer una historieta, puede ser en equipos de 4 personas, ¿sí? Pueden ser 3 también, pueden ser 2 o lo pueden hacer individual, ¿sí? Dependiendo el número de integrantes del equipo, va a ser el número de viñetas, sobre todo si lo hacen digital. ¿Hay clases el viernes? No. Este viernes no hay clases, mañana no hay clases. ¿Sí? Ok. Déjenme explicarles bien si tienen alguna pregunta para que quede todo claro, ¿no? Hay que hacer esa historieta, la pueden hacer en equipos de 4 personas, la pueden hacer en físico, la pueden hacer en digital, como ustedes quieran. Por ejemplo, yo sé que no nos podemos juntar los 4 integrantes para dibujar, pero lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, que uno busque la información, que otro diseñe la historieta, que otro diseñe los diálogos y que una cuarta persona ya los dibuje, ¿no? Entonces puede ser un trabajo colaborativo. Fíjense que pues tiene muchas partes, no es necesario que todos se pongan a dibujar. Como les digo, alguno puede buscar la información que va a llevar su historieta, otro puede hacer los diálogos y otro puede hacer el diseño y ya otra persona pues nada más dibujarlo, ¿no? Entonces ahí pónganse de acuerdo. Yo les voy a pedir principalmente 2 cosas en su historieta: que toque un tema informativo, ya se los había comentado, sobre cualquier cosa, se los dejo a su total libertad, algo que les llame la atención. Pueden hablar sobre genética, pueden hablar sobre computadoras, pueden hablar sobre videojuegos, pueden hablar sobre pandemias, pueden hablar sobre literatura, pueden hablar sobre arte, pueden hablar sobre lo que ustedes quieran, ¿no? El límite no existe. Pueden hablar sobre lo que ustedes quieran, pero que sea un tema informativo, ¿no? Que yo lo lea y diga, órale, no sabía. ¿Qué actividad es? No es actividad, Valdemar, es el producto final. ¿Sí? Escucha bien. Es hacer una historieta, puede ser en equipos de 4 personas, la puedes hacer digital o la puedes hacer en físico. Van a ser 10 viñetas, como mínimo. Miss, Mande. y se envía al producto final proyecto 12. Así es, ya que la termines, la mandas al producto final. Vas a tener hasta el día lunes. O sea, mira que hoy es jueves, tendrías viernes, sábado y hasta el domingo, porque son 48 horas para enviar las tareas. Pero te voy a dar hasta el día lunes para que disfrutes tu puente, ¿sí? Para que si quieres no hagas nada el viernes, bla, 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 disfrútalo y ya te pones a trabajar el fin de semana. O si quieres termina todo, ¿no? Mucho más fácil que termines todo hoy, mañana y ya el fin de semana a gusto, ¿verdad? Entonces les voy a dar hasta el lunes, todavía todo el lunes, para enviar ese trabajo, ¿no? Si ya terminaste lo del foro, ya lo puedes mandar, lo pueden publicar ahí directamente, o pueden abrir una hoja en Word, contestar las preguntas y subirlas, ¿sí? Cualquiera de las 2 cosas está bien. Aquí necesito explicarles ya bien lo que va a ser su producto final. Ay,
traigo alergia, perdón. Para que ya si no hay ninguna duda, pues esa sería toda la clase, ¿no? Pero de verdad necesito que les quede bien claro. Si son 4 integrantes, van a ser 10 viñetas mínimamente, ¿no? Si son 3 integrantes, van a ser 8 viñetas mínimamente. Si son 2 integrantes, van a ser 6 viñetas mínimamente. Y si lo hace una persona sola, pues van a ser 5 viñetas, ¿no? Entonces ahí se ponen de acuerdo, ustedes saben cómo les funciona mejor. Como les digo, pueden hacer un trabajo colaborativo en equipo, de que nada más dibuje una persona, pero otra se encargue de los diálogos, otra se encargue del diseño, otra se encargue de investigar la información. Ustedes háganlo como quieran. Sí me interesa que queden claro lo que son las proporciones de la historieta. Si lo van a hacer en hojas blancas o en cuaderno, que sea el equivalente a 2 hojas, es decir, algo así, que esté toda la historieta ahí, que abarque todo eso. Y si lo van a hacer en cartulina, pues más o menos el mismo espacio, pero pueden hacer las viñetas un poquito más grandes, ¿no? Entonces, que toque un tema informativo, se los voy a poner aquí. Y número 2, que utilice los recursos gráficos, ¿no? Esto es en clase. Tiene que ser alguna historieta o hablar de un tema informativo únicamente. No, puede ser una historieta, y de hecho es lo que les comentaba. Me gustaría, chicos, de verdad, que hagan una historieta, o sea, que cuenten una historia, que los personajes se muevan, que si quieren los personajes peleen, que los personajes canten o se enamoren, pero que dentro de la historia me toquen un tema informativo, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, yo puedo hablar sobre lo que viene siendo la contaminación y puedo poner una historia sobre la contaminación, hacer un cuento sobre la contaminación, vaya. Decir, por ejemplo, que había 2 personas ahí que querían, 2 estudiantes de secundaria que querían hacer una bomba molotov, a lo mejor, y cómo fueron haciendo la bomba y qué materiales y qué investigaron, y ahí voy poniendo la historia, qué pasó, y al final descubren que pues le dejaron un hoyo a la tierra o vieron que quedó una mancha ahí que nunca se quitó, y entonces ya se ponen a reflexionar y a pensar como de que, ay, no, contaminamos, está mal, o investigar cómo pueden ayudar eso. Se le apagó la computadora a Anaí. Bueno, si tienen que retirarse cualquier cosa, si no tienen internet, si se les está apagando la computadora, nada más requiero que les quede muy claro qué es lo que van a hacer. No tienen dudas sobre su producto final. Abren ahora porque luego me están mande mensajes y a veces no les puedo contestar tan rápido, ¿no? ¿No? Ok. Si no hay dudas, ¿seguros? Les repito, se trata de una historieta, hay que tocar un tema informativo y utilizar todos los recursos gráficos, ¿no? ¿A qué me refiero con todos los recursos gráficos? Vamos a poner diferentes formas de viñetas, vamos a poner diferentes encuadres, vamos a poner líneas cinéticas, que los personajes se estén moviendo, vamos a utilizar los diferentes tipos de globo, las nubes, los que son de pico, los normales, podemos utilizar un narrador también, la voz en off, ¿qué más? Colores, ¿no? Si la van a hacer a mano, pídanle los colores a su hermanito y pónganse a pintarla, porque sí, también son importantes los colores, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda sobre lo que hay que hacer, puede ser en línea, puede ser digital, ¿no? Tú la tienes que hacer, no es de que vas a ir a copiar la imagen, tú la tienes que hacer, Ángel. Puedes hacerlo en digital, sé que hay algunos programas por ahí para hacer unas diapositivas, digo, para hacer historietas, lo puedes hacer así, nada más hay que seguir respetando lo mismo, ¿no? Respetar que esté un tema informativo y que utilice todos los recursos gráficos que vimos. A ver, ¿tiene prendido el micrófono? Así. Ok, bueno, eso sería todo, chicos.
Si ya no tienen ninguna duda, se pueden ir desconectando. Les repito, lo que es el foro de discusión, las preguntas son para el domingo, más tardar, y lo que es la historieta, el producto final, va a ser para el lunes, ¿no? Pónganse creativos, echen mano de su creatividad, ¿sí? Ustedes aprovechen su tiempo, piensen bien, si me quieren poner a los personajes en una circunstancia graciosa también, háganlo, ¿sí? Pónganse creativos, ¿no? Es como una obra de arte, recuerden, la historieta es una obra de arte, así que échenle ahí imaginación, cómo puedo hacer que se vea que un personaje está asustado o está feliz, etcétera. ¿Para cuándo? El producto final sería para el lunes. ¿Sí? Producto final para el lunes. Y las preguntas son para el domingo. ¿Sí? Las preguntas son para el domingo, pero yo creo que las pueden hacer antes de que se acabe la clase, les quedan 20 minutos, entonces ya sugiero que las hagan, ¿no? Porque luego se les olvida, además ya las comentamos, son preguntas más que nada de ustedes, que hay que reflexionar y pensar, y lo demás, lo que era como más de qué se trata el texto y eso, pues igual ahí está, para que lo vuelvan a leer si tienen algún problema. ¿Sale? Voy a dejar de grabar aquí. Luego les subo la clase, chicos. Estoy